Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestras sesiones en relación ahora al metabolismo de lípidos y particularmente quisiera retomar algunos aspectos en lo que concierne a la digestión y absorción, temas que por supuesto son importantes a efecto de comprender lo que ocurre una vez que estas sustancias que han llegado por la vía exógena, básicamente a partir de los productos de la alimentación, cómo recuperamos los lípidos que contiene esa gran variedad de sustancias moleculares dentro de esta gama de nutrientes conocidos como lípidos y cómo los incorporamos a un mecanismo que nos permite hacerlos llegar a las células del organismo en donde van a ser utilizados para diversas funciones. Bien, quisiera comenzar, jóvenes, la explicación recordando algunos detalles. Bueno, primero, cada vez que ustedes y yo consumimos alimentos, pues estos van a ser sujetos a un proceso de digestión, tanto digestión que involucra aspectos, por supuesto, mecánicos, el movimiento de algunas estructuras del cuerpo humano para facilitar la deglución, para facilitar la mezcla de los nutrientes o las sustancias que se encuentran con fluidos corporales que nos permitan degradarlos más fácilmente, hacerlos transitar por todo lo que es tubo digestivo y incorporarlos o impregnarlos de sustancias que nos van a permitir, repito, un mejor aprovechamiento, una mejor degradación de ellos. Ustedes saben que los alimentos entre más líquidos son, pues más fácilmente van a poder ser digeridos y más fácilmente podrán alcanzar el intestino delgado, ¿verdad? Una vez que ha sido completado el vaciado gástrico y la digestión gástrica que se requiera. Pero cuando empezamos a manejar sustancias o nutrientes de mayor complejidad, que va teniendo un aspecto, una consistencia mayor o una mayor diversidad en los nutrientes que estamos consumiendo, en los alimentos, perdón, pues esto va a tardarnos más tiempo. Y en efecto, esta tablita me gustó porque es muy sencilla, pero nos permite comprender algo en relación a los lípidos. Fíjense bien que cuando ustedes y yo consumimos, por ejemplo, una alimentación rica en carbohidratos, cuando más en 2 horas, nuestro proceso de digestión gástrica ya está listo y estamos dando el vaciado gástrico para que inicie el proceso de absorción. Cuando incorporamos proteínas, por ejemplo, pues esto toma un poco más. Y ustedes ahorita me van a entender perfectamente porque ya sabemos que el proceso degradativo de carbohidratos inicia desde la boca. Es decir, las enzimas que tenemos en la saliva nos pueden permitir ir llevando una predigestión de tal manera que cuando llegamos al estómago y cuando llegamos al intestino, la mayoría de las sustancias han podido ya ser más o menos procesadas y la potencia de las enzimas digestivas intestinales pues complementa la función en un tiempo menor. Cuando hablamos de proteínas, acuérdense, aumenta el tiempo en razón de que hay una mayor posibilidad, una mayor intensidad enzimática digestiva en el estómago gracias a las enzimas justamente proteolíticas que ahí se concentran, se secretan y que ya habíamos comentado. Y que también, repito, fortalece mucho la capacidad ya a nivel intestinal donde se completa el proceso digestivo. Fíjense que en el caso de las grasas, por eso me llamó la atención aquí para precisarlo y aclararlo, el tiempo es mucho mayor. ¿Qué nos está indicando esta simple tablita? Pues que bueno, que el proceso digestivo de grasas, el proceso degradativo de lípidos en general, es un proceso que toma más tiempo. Y al tomar más tiempo quiere decir que implica una serie de procesos y mecanismos que son mediados por el mismo, pero que finalmente ponen en juego una gran cantidad de estrategias finalmente para que las sustancias, acuérdense, lipídicas, que son insolubles en agua, puedan incorporarse a una matriz, a una interfase compatible con agua para que las enzimas digestivas, que en su mayoría son, si no es que la totalidad, son hidrolasas, es decir, requieren una interfase acuosa, pues puedan funcionar. Por eso me llamó la atención este cuadrito sencillo. Y bueno, vamos a suponer entonces, doctores, que ustedes y yo por el día de la mañana ya hemos consumido algunos alimentos sobre todo basados en lípidos, pues esos son los que más tiempo van a tardar en la digestión. Los nutrientes entonces, doctores, que se encuentran en los alimentos van a ser degradados y digeridos enzimáticamente o químicamente para que puedan ser absorbidos y una vez que esto se consigue, sean distribuidos de acuerdo a las condiciones fisiológicas o en el caso de que se presente alguna alteración en el transporte, en la digestión, pues esto tendrá una repercusión también en el estado general de salud. Los lípidos que ustedes y yo consumimos, más o menos lo hacemos en una cantidad promedio que oscila entre 60 y 150 gramos por día. Esta cantidad de lípidos incluye una gran variedad de sustancias.
Sin embargo, la más abundante, la porción más abundante de lípidos que consumimos son los triglicéridos, que comúnmente referimos como grasas. Triglicéridos, es decir, grasas. Pero también aproximadamente hasta un 8-10% de este 100% de lípidos, lo que incluye son sustancias derivadas de esteroles, fosfolípidos, ácidos grasos individuales y las vitaminas liposolubles. Es importante aquí recordar entonces que siempre lo que más consume el cuerpo humano, lo que más consumimos en una dieta normal occidental, cuando menos, pues es triglicéridos. ¿Sí? Que recuerden, la estructura que tienen es un alcohol, que es el glicerol, la glicerina finalmente, condensada con 3 ácidos grasos. 3 ácidos grasos que podrán ser, ya lo hemos comentado, de cadena corta, de cadena media larga, muy larga, e incluso pueden ser cis o trans, o ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Dentro de los esteroles, esto que está en relación con el colesterol finalmente, es importante que sepan también que cuando consumimos derivados o sustancias relacionadas con el colesterol, primero forman parte de un porcentaje muy pequeño de la dieta que consumimos diariamente, menos del 10% forma parte del colesterol. Y este colesterol que consumimos, lo consumimos en forma libre, es decir, como esta estructura que está aquí, que es derivada, ¿verdad? Recuerden, del ciclopentano perhidrofenantreno, el colesterol se va a llamar colesterol libre. Así lo podemos consumir en algunos alimentos. Pero también es frecuente, muy frecuente, que este colesterol se encuentra adherido, asociado, condensado con un ácido graso. Un ácido graso que puede ser, ya lo saben, cadena pequeña, mediana, larga, saturado, insaturado, etcétera, cis o trans. Y cuando se logra esta asociación entre el colesterol con un ácido graso, a esta forma molecular se le llama ésteres de colesterol o bien colesterol esterificado. ¿Sí? Entonces tenemos triglicéridos, o triacilgliceroles, que es el término correcto, colesterol libre y colesterol esterificado. Esterificado quiere decir que forma un enlace éster con el ácido graso asociado. Pero como dije también, podemos consumir ácidos grasos individuales de cualquier tipo, de cualquier forma, y por supuesto fosfolípidos, que recuerden ustedes son estructuras parecidas a estas, a los triacilgliceroles, en los que únicamente tenemos 2 ácidos grasos y la posición 3 o 1, ¿verdad? Dependen, acuérdense, posición 1, posición 2, posición 3 del glicerol. Aquí tendríamos un grupo fosfato. Ese sería un fosfolípido. Y si hablamos de los glucolípidos, acuérdense que son estructuras también un poquito más complejas que tienen una estructura similar también, pero aquí se encuentra una molécula como la esfingosina, ¿se acuerdan? La ceramida, todo ese tipo de cosas que habíamos visto que son moléculas un poco más complejas. Y finalmente, también en la dieta es posible que incorporemos sustancias derivadas de tocoferol o carotenos que están relacionadas íntimamente con las vitaminas liposolubles. Todo esto entonces, doctores, es lo que normalmente consumimos en los alimentos basados en lípidos, cualquiera de ellos. Repito, el más abundante, hasta el 90%, los triacilgliceroles o triglicéridos. Bien, ¿qué sucede entonces cuando estos alimentos ingresan al tubo digestivo? Bueno, habrá que recordar, primero, en el caso de los lípidos, la digestión se dice en la literatura, es muy frecuente encontrarlo, que inicia en la boca, pero no es que inicie en la boca. Les explico por qué. La lipasa lingual, o a veces también denominada lipasa salival, es una enzima, en efecto, que es capaz de degradar algunos lípidos, sobre todo el tipo de triglicéridos y ellos, pero tiene muy poca actividad, porque el pH en el que funciona esta lipasa salival, que es secretada por glándulas von Ebner, ¿verdad? También aquí en la lengua, esta enzima requiere un pH ácido para funcionar. Entonces, lo que sucede, para precisar un poco el detalle, que cuando los alimentos grasos entran en contacto con la superficie, con los sensores finalmente gustativos que tenemos en la lengua, esto estimula a las glándulas, las cuales a su vez permiten la secreción, estimulan la secreción de lipasa salival. No empieza a actuar ahí todavía, únicamente empieza a impregnarse con el bolo alimenticio para que cuando lo deglutamos, al llegar al estómago, el pH ácido del estómago activa de manera importante la lipasa salival y entonces empezaría ahí sí la actividad de esta forma de lipasa.
Esta lipasa entonces, que ya va mezclada, muy poca por cierto, porque el tránsito que tenemos entre la masticación y la deglución pues es muy corto, esta enzima une su poder con la lipasa que se secreta también a nivel gástrico y que es conocida como lipasa gástrica. Se calcula que en una dieta normal y en unas condiciones normales fisiológicas, donde no hay ninguna alteración de tubo digestivo ni de otro tipo, pues más o menos la capacidad, la intensidad de degradación de lípidos puede ser entre 10 y cuando es mucho, muy eficiente, hasta el 30%. Pero si observan ustedes, pues no tenemos todavía una digestión completa. ¿Qué sucede? Bueno, que gracias a la presencia y a la participación de importantes mecanismos neuroendocrinos en los que se estimula el peristaltismo, el tránsito intestinal, todo ese tipo de situaciones, la secreción de hormonas, pues esto también permite que al darse el vaciado gástrico, el alimento va a poder ser vertido al intestino y ahí sí, mezclado nuevamente con otra diversidad de enzimas, otro arsenal de enzimas que nos van a permitir lograr de manera muy eficiente el 90 o 70% restante, haciendo que el proceso digestivo y degradativo de las grasas sea muy eficiente en el organismo, hasta un 98-99%. Es importante precisar que en este proceso en el que se estimula una vez que el quimo ha sido vertido finalmente al intestino, se generan, gracias a la presencia de hormonas como la secretina, la colecistoquinina, incluso la enterogastrona, enzimas que, bueno, esta última enterogastrona que lo que hace es retardar un poco más el vaciado gástrico para que sea más eficiente la digestión en nivel gástrico, finalmente permite que se estimule de manera adecuada, recuerden ustedes, sales biliares, lipasa pancreática, esterasas, fosfolipasas y algunas otras fosfatasas o llamadas también esterasas. Finalmente, entonces, en el intestino se logra, gracias a la participación, a la integración neuroendocrina, repito, que se da entre la superficie intestinal con el páncreas, por ejemplo, también, pues un arsenal importante de enzimas que nos van a permitir degradar por completo los diferentes tipos de lípidos que estamos consumiendo. ¿Sí? Es a lo que se refiere entonces esta imagen. Tenemos entonces la participación y la estimulación de páncreas, de vesícula biliar, para que su contenido, las enzimas que producen, sean vertidas justamente y mezcladas con el quimo que tenemos en el intestino y empiece el proceso de degradación, todo ello también con una mezcla importante de electrolitos y por supuesto de bicarbonato para generar el pH adecuado para que esas enzimas logren su cometido. Es una tablita que me gustó porque nos permite nada más para que lo sepan ustedes, recordar que a lo largo del tubo digestivo y en el proceso digestivo justamente tenemos la participación, dije yo, 3 hormonas importantes, pero tenemos una gran variedad de hormonas y sustancias, algunas de las cuales hemos comentado en cursos anteriores, en temas anteriores, y que nos permiten finalmente lograr que el proceso digestivo sea muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que estamos haciendo es haciendo llegar al organismo los nutrientes, las moléculas necesarias para que tengamos una homeostasis finalmente energética adecuada y recuperemos las moléculas que nos van a permitir fabricar moléculas nuevas, degradarlas para obtener energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden entonces, enterogastrona, colecistoquinina y secretina tienen funciones preponderantes en el tránsito, en el desarrollo de este proceso digestivo de lípidos. ¿Cuáles son entonces las enzimas que es importante que recordemos, doctores, y que tienen que ver con el proceso degradativo de lípidos? Bueno, sin duda, pues los términos adecuados, lipasa, que son formas enzimáticas que se producen, ya dijimos, algunas desde lengua, por ejemplo, pero también tenemos otras de las glándulas de von Ebner, perdón, pero que también tenemos otras que secretan en el estómago, páncreas, la más poderosa, la más potente, y que también es importante que recuerden que no son las únicas lipasas que tenemos. Lo que pasa es que esas son lipasas que funcionan sobre sustancias exógenas, que provienen de fuera y que actúan sobre cavidades. Pero también tenemos otras lipasas que se encuentran ya llevando a cabo la degradación de lípidos a nivel intracelular. Y hablamos, por ejemplo, de lipasas hepáticas, endoteliales, lisosomales, y una forma interesante también que se contiene en la leche materna y que ayuda a que cuando el lactante está consumiéndola, esta facilita
la degradación y la utilización de los ácidos grasos, sobre todo de cadena corta y media, que se encuentran en la leche cuando entran en contacto con las sales biliares del lactante, haciendo que el proceso degradativo, la utilización de la leche en esta etapa, pues sea de utilidad. Algo muy importante a recordar, doctores, sobre todo en lo que tiene que ver con la lipasa pancreática, sin duda la más poderosa. Esta enzima, lipasa pancreática, si yo la pusiera a actuar directamente con los alimentos, recuerden que en el proceso degradativo también se incorporan sales biliares, las sales biliares de alguna manera bloquean la acción de la lipasa. Entonces esto pues generaría una situación incómoda para la lipasa, ya que no podría actuar de manera adecuada. ¿Qué sucede? Bueno, que los seres humanos secretamos junto con la lipasa pancreática una coenzima llamada colipasa. Esta colipasa, que se produce y se secreta en forma, se produce de manera inactiva, por supuesto, y se activa gracias a la tripsina, protege a la lipasa para que no pueda ser degradada y que complete su función de manera eficiente. Es decir, si tuviéramos lipasa pancreática, pero no tuviéramos colipasa, el efecto de la lipasa sería muy disminuido. Entonces, la colipasa fortalece, protege la acción enzimática de la lipasa pancreática. Recuerden ustedes que la salival y la gástrica funcionan en pH ácido. Esta enzima, en cuanto se da el vaciado gástrico, como se enfrenta a un pH alcalino, quedan inactivas. Entonces, ya en el intestino, la que está funcionando de manera importante es la pancreática. Bien, se produce también, se libera desde el páncreas otra enzima también que degrada ciertos tipos de enlaces en lípidos y que se conoce como esterasa, y que particularmente se encarga de degradar a glicéridos que tienen el ácido graso en el carbono intermedio, que se llama carbono 2. Tenemos también la secreción pancreática de fosfolipasas, un tipo particular también de lipasa especializado en la degradación y el reconocimiento en la enzima que arranca los ácidos grasos contenidos en los fosfolípidos justamente y en algunos glucolípidos. Y finalmente también tenemos la colesterol esterasa, una enzima que se encarga recuerdan ustedes que les dije que el colesterol cuando lo consumimos, lo podemos consumir en estado libre, en forma libre, colesterol libre, o también unido a ácidos grasos. Perdón, y cuando está unido a ácidos grasos, pues lo que ocupamos es arrancar ese ácido graso para poder absorber tanto el ácido graso como el colesterol, y eso se logra con la colesterol esterasa. Bien, aquí tenemos unas imágenes, lo que nos está indicando es justamente cómo las glándulas de von Ebner son estimuladas gracias a la presencia de ácidos grasos, de triglicéridos sobre la superficie de la lengua. Esto genera una señal química que estimula el vaciado, el vertido de la lipasa lingual y que se impregna con los alimentos para que al ser digeridos, al ser deglutidos, y llegar al estómago, inicie el proceso de degradación. En el estómago, no olviden, las células principales son las que se encargan de secretar la lipasa gástrica. Responsables en su conjunto, acuérdense, entre más o menos en promedio, reportado del 10 al 30%, pero básicamente diremos que estamos hablando de una degradación muy limitada, ¿sí? En lo que se refiere a la degradación de estas dos, la lipasa lingual y la gástrica en estómago. El proceso importante de degradación de lípidos se lleva a cabo en intestino. Y bueno, esto que he comentado lo podríamos resumir en este esquema. Tenemos una imagen donde estamos representando el tubo digestivo, finalmente, diferentes tractos y qué ocurre en cada uno de ellos. Al consumir nosotros los alimentos, lo que estamos consumiendo son esteros de colesterol o colesterol libre, fosfolípidos, triglicéridos, dijimos lo más abundante. Seguramente también podríamos incorporar aquí vitaminas liposolubles u otros derivados. Estas, al entrar en boca, no sufren ninguna alteración, ya lo explicaba, porque a pesar de que se secreta la lipasa lingual, esta no funciona hasta que se activa con el pH ácido del estómago. Entonces, es aquí cuando inicia cierto proceso degradativo. En el estómago, entonces, gracias a la lipasa lingual y la lipasa gástrica, la mayoría de los esteroles de colesterol, los fosfolípidos, los triacilgliceroles y algunas moléculas son liberadas, generando ácidos grasos de cadena corta, media y otros productos, ¿verdad? Derivados de ellos. Cuando se da el vaciado gástrico, también la secreción pancreática, dijimos, permite la liberación y la degradación de casi la totalidad de los ácidos grasos, de tal suerte que entonces, vean en estos esquemas, tenemos la molécula de colesterol, un ácido graso. ¿Cuál es la enzima secretada a nivel pancreático
que se encarga de romper estas moléculas, pues es la colesterol esterasa. Vean, rompe aquí, libera el ácido graso y nos queda el colesterol libre, listo para ser absorbido, tanto el ácido graso como el colesterol libre. ¿Qué pasa con los fosfolípidos o glucolípidos y otros derivados? Bueno, recuerden, aquí está el glicerol, los 3 carbonos, carbono 1, 2, 3, un ácido graso, otro ácido graso, que en este caso representa un poliinsaturado, y aquí tenemos uno combinado, ¿se acuerdan? La colina, fosfatidilcolina, un fosfolípido particular. Bueno, pues las enzimas lipasas también pueden romper, arrancar los enlaces formados aquí entre los ácidos grasos. En esta forma molecular, por ejemplo, recuperamos 2 ácidos grasos, este y este, se liberan, y lo que nos queda se llama glicerilfosfolilcolina, que es una molécula que está lista también para poder ser absorbida, gracias a que ya le hemos quitado esta cadenota que impediría su absorción a nivel intestinal en enterocito. Vean ustedes cómo estamos degradando la forma molecular. Y los triglicéridos, finalmente, la forma más abundante molecular que consumimos, pues igual, la lipasa pancreática, finalmente muy poderosa, lo que hace es romper los ácidos grasos. Sobre todo, es importante esto que les aclare, aunque tiene 3 posiciones para romper, vean, carbono 1, 2 y 3, se representan como SN1, SN2 y SN3. Aquí podemos quitar uno, aquí podemos quitar otro. Se conserva siempre el 2. El ácido graso ubicado en la posición 2 se conserva. Únicamente se remueven este y este, los extremos. Esos ácidos grasos se eliminan o se recortan, mejor dicho, para que puedan ser absorbidos, y la forma molecular que nos queda es solamente aquella que contiene el ácido graso en la posición intermedia, y esa molécula, doctores, se llama monoacilglicerol, la cual sí puede ya acercarse al enterocito y ser ingresada a la célula para o romperla por completo o bien reutilizarla para fabricar nuevas moléculas. ¿Sí? Entonces no olviden, la lipasa pancreática, en el caso de los triglicéridos, respeta a la unión entre el ácido graso en la posición 2. ¿Sí? Por eso se llama 2-monoacilglicerol. Bien, entonces tenemos aquí las diferentes moléculas que comenté hace un momento y la participación, en resumen, tanto de la lipasa pancreática, lipasa lingual, lipasa gástrica, que producen ácidos grasos, y el 2-monoacilglicerol, como comenté hace un momento, la fosfolipasa, que libera ácidos grasos también, observen, este, y también nos deja una molécula que está lista para poder ser absorbida. Y finalmente la colesterol esterasa, que también libera ácido graso, y la forma molecular libre del colesterol, que podrá ya estar lista para ser absorbida. Lo mismo sucede con los fosfolípidos. ¿Sí? Bien, un detalle interesante, doctores, les comentaba respecto a la colipasa. Recuerden que la colipasa es un cofactor que ayuda, facilita la función de la lipasa, protege la actividad de la lipasa. Si no hay colipasa, esta no tendrá una función eficiente y por tanto la degradación poderosa que lleva a cabo en el intestino pues se verá muy limitada. Es importante recordar que estas enzimas, particularmente la colipasa y las fosfolipasas, se liberan en forma de zimógenos, que si ustedes recuerdan son las formas moleculares inactivas que requieren, para poder producir la forma molecular activa, requieren una activación enzimática. Y esto justamente lo hace, miren, para que recuerden la importancia también en relación con proteínas, la tripsina. La tripsina entonces se encarga de activar a las moléculas de profosfolipasa y de procolipasa para estimular la formación de las moléculas activas colipasa y fosfolipasa. ¿Sí? Entonces, doctores, una vez que el proceso se ha llevado a cabo, ¿qué es lo que tenemos de manera importante? Pues colesterol, ácidos grasos y moléculas de 2-glicerol básicamente. Es lo que se forma cuando el proceso digestivo ha sido el adecuado. Miren, únicamente para no generar confusión, aquí quise poner nuevamente la forma de un triglicérido. Recuerden, tiene el glicerol o glicerina, ¿verdad? Como lo ponemos por ahí también. Y en cada carbono tiene un ácido graso, que pueden ser iguales los tres, pudieran ser saturados, insaturados o combinados, como están aquí. De hecho, miren, aquí hay uno, ¿recuerdan? Nomenclatura omega, quiere decir que aquí estamos hablando de un ácido graso esencial, ¿verdad? Entonces es posible que esta forma molecular de triacilglicerol contenga una variedad importante de ácidos grasos y que la manera de indicar la posición en la que están unidos es así.
SN1 sería este carbono, SN2 el intermedio y SN3 el inferior. Bien. Entonces, ¿qué ocurre, doctores, cuando este proceso digestivo ha sido adecuado? Bueno, quiero que sepan que las enzimas que comenté hace un momento por sí solas, no tendrían la capacidad suficiente de degradar a la totalidad de los lípidos. ¿Por qué? Si bien es cierto que son moléculas muy poderosas, muy eficientes en su actividad, son moléculas que requieren funcionar, repito, en una interfase acuosa. Y esta interfase acuosa únicamente se consigue y se logra gracias a la participación de los otros factores en la digestión lipídica, que son los ácidos biliares, justamente, vertidos en la bilis. Y que junto con los ácidos biliares también se logra una interfase adecuada para que se pueda llevar a cabo el proceso degradativo. Y bueno, lo que estamos teniendo entonces es que a nivel intestinal empiezan a llegar algunas moléculas degradadas, las cuales, en presencia de las sales biliares, fortalecen el proceso degradativo y la actividad enzimática libera ahora sí a las moléculas que hemos comentado para que se dé el siguiente paso, que sería la absorción al enterocito, y aquí adentro también se logre un proceso que se llama síntesis o resíntesis de lipoproteínas, que va a permitir dos cosas. Primero, lograr que las moléculas pequeñas que ingresan, derivadas de lípidos, puedan ser exportadas directamente ya sea a la circulación o la linfa, o bien que se formen nuevamente agregados moleculares importantes, lipoproteínas, particularmente kilomicrones, para que lleven en su interior, en su estructura, con su periferia, los diferentes tipos de lípidos y sean exportados básicamente hacia la circulación, pero mediante la linfa primero, que será vertida en el conducto torácico y será mezclada con la sangre finalmente. El proceso por el cual se logra que una sustancia grasa, como es justamente los lípidos que estamos consumiendo, logren ser detectados, logren reaccionar con moléculas hidrofílicas, como las enzimas hidrolasas, se llama emulsificación. Es el proceso físico por el cual se logra una interfase entre lo que no es soluble en agua con moléculas solubles en agua. Se logra una interfase adecuada, hay una perfecta comunicación química entre esas estructuras, permitiendo que las enzimas puedan llegar y llevar a cabo su función. Y las partículas grandes que se están degradando, a medida que forman pequeñas gotitas, se llaman micelas. Micelización, entonces, es la degradación, la disminución en tamaño físico molecular de estas moléculas que estamos consumiendo para lograr agregados pequeños, rodeados de sales biliares, que puedan ser totalmente degradados. Aquí tenemos entonces la emulsificación, tenemos una grasa, un glóbulo de grasa, que es como llegan finalmente al intestino. Estos, en presencia de las sales biliares y la lecitina, que se encuentra también en la bilis, generan la interfase, vean, rodean a las moléculas, permitiendo que las enzimas actúen y llevando a cabo la micelización, que es la disminución en el tamaño físico de estas estructuras, emulsificándolas y permitiendo que tengan un tamaño tal que pueda ser roto, degradado de una manera más sencilla. Entonces tendríamos ahora sí ya la presencia de las enzimas, generando la lipólisis, que es la degradación de los diferentes productos lipídicos, como se aparece aquí, en el caso de un triacilglicerol, liberando los ácidos grasos y el 2-monoglicérido que comentaba. Entonces, no olviden, emulsificación es la capacidad de una molécula de lograr ser mezclada o combinada con algo que no es soluble o algo que sí es soluble para generar una molécula lista y que sea degradada en un ambiente hidrolítico, como las hidrolasas digestivas, emulsificación. Esto va a generar micelización y las micelas van a ser susceptibles de hacer o de efectuar la lipólisis gracias a que la enzima puede fácilmente interactuar con la estructura, ya que se genera una frontera tal que permite que lleve a cabo su actividad degradativa y libere los productos que contienen a estas moléculas. Bien, respecto a los ácidos biliares, ya sus compañeros habían comentado un poco al respecto, nada más para que no lo olviden. Los ácidos biliares son moléculas que se sintetizan en el hígado a partir de colesterol. Son moléculas que tienen la posibilidad de ser reutilizadas, recicladas. Se forman básicamente dos moléculas, que es el ácido cólico y el N2-oxicólico. A estos ya nos habían comentado, se les llama ácidos biliares primarios. Son los dos producidos por el hígado, una vía metabólica que veremos posteriormente, muy compleja.
Y estas sales biliares, cuando son vertidas al intestino, reaccionan gracias a una enzima bacteriana llamada acetilhidrolaxa, que lo que hace es justamente remover un grupo H de las moléculas que contiene. Cuando se remueve, se forman dos ácidos biliares diferentes. Ahora el desoxicólico y el litocólico, cada uno de lo que se está indicando aquí, ¿verdad? Ya tenemos entonces ahora 4. Estos que se están formando aquí se llaman ácidos biliares secundarios. Entonces, en este momento, tendríamos circulando en nuestro intestino el que no es oxicólico, el desoxicólico y el litocólico. Ya tenemos 4 variedades de ácidos biliares, primarios y secundarios. Estos siguen enfrentándose a procesos de digestión, de alteración tanto bacteriana o de otro tipo enzimático, y se conjugan, se unen ya también en hígado nuevamente cuando son reabsorbidos, se unen con glicina o con taurina. Y mediante la conjugación se forman los ácidos biliares conjugados, que son ya, vean, todos estos. Entonces, en este momento tenemos, doctores, todas estas formas circulando en nosotros como ácidos biliares. Pero además, estas también pueden unirse a minerales, como sodio y potasio. Entonces, cada uno de ellos podrá tener su forma de sal sódica o de sal potásica. Entonces, cuando hablamos de ácidos y sales biliares, tenemos la combinación de todos ellos disueltos en el intestino, sufriendo una circulación cíclica, justamente, que se llama circulación enterohepática, y todos ellos, doctores, son los que están rodeando a las partículas grasas que llegan al intestino para que el proceso degradativo enzimático funcione. ¿Sí? Y respecto a los ácidos biliares, doctores, únicamente recordarles que son una gran variedad de ellos. Todos se encuentran se encuentran en la bilis y es el mecanismo por el cual llegan al intestino. Son vertidos, son reabsorbidos. Una muy pequeña cantidad es la que se excreta en forma de heces fecales, ¿verdad? A través de las heces fecales. Pero aquí lo interesante, doctores, es que quiero que sepan que los ácidos biliares tienen muchas funciones en la actualidad en el organismo. No únicamente sirven para la digestión, ya que está reportado diferentes receptores en diferentes estructuras del cuerpo, lo que nos indica pues que tienen funciones de señalización. Y posteriormente revisaremos un tema también donde se van a dar cuenta cómo los ácidos biliares tienen importancia y tienen efecto sobre el sistema nervioso, sobre el mismo hígado, sobre el estómago, sobre el músculo, sobre muchos otros órganos y tejidos. Es un tema interesante que veremos posteriormente. Este es un esquema entonces de lo que ya sus compañeros nos hablaron acerca de la circulación enterohepática, que no es otra cosa más que el proceso mediante el cual el hígado fabrica ácidos biliares primarios, los hace vertir en el intestino, se mezclan con los alimentos, estos son reabsorbidos, se logra finalmente la acción enzimática requerida, son absorbidos, son modificados, son conjugados, almacenados en vesícula biliar y una vez más enviados al intestino. Esto se llama circulación enterohepática. No olviden, esta es la única manera, doctores, en la que el colesterol puede ser eliminado del organismo. No hay otra manera de que el colesterol que tengamos en el cuerpo pueda ser quemado o eliminado, solamente a través de la vía fecal en forma de ácidos y sales biliares. Una imagen más, donde lo que hacemos es indicar la presencia o la participación tanto del páncreas en la lipólisis, el efecto del hígado con su vertido de sales biliares y ácidos biliares, el proceso que se lleva a cabo en los enterocitos, que es donde se absorben finalmente ya los productos digeridos, y donde se lleva a cabo el proceso de resíntesis o exportación para que a través de la linfa o la sangre los productos de absorción de lípidos lleguen al organismo completo. Digestión y absorción, entonces, doctores, son procesos fisiológicos y metabólicos que aseguran que los nutrientes de los alimentos sean transportados, distribuidos a todas las células del organismo para su utilización correspondiente. ¿Qué se puede descomponer en todo esto, doctores? Bueno, yo creo que es fácil entender que si ustedes tienen o su paciente tiene una alteración en la secreción o en la síntesis, en la recirculación de ácidos biliares, pues esto va a generar una limitación en la eficiencia digestiva degradativa de las enzimas. Si tenemos alteración en la secreción, síntesis, almacenamiento de enzimas pancreáticas, pues también habrá una disminución en la capacidad digestiva de los mismos. Si se altera la manera en la cual se disminuye el tamaño de las moléculas, ¿se acuerdan de las micelas? Pues si esto no se logra, pues también habrá un efecto. Si hay una lesión o alteración del epitelio
intestinal, pues que es finalmente donde se absorbe duodeno y ayuno, e ilio, donde se absorben las sustancias, pues esto también generará una alteración. Si tenemos problemas en el flujo linfático mesentérico, pues también, ya que no habrá la manera en la cual mover la cantidad de grasas absorbidas. Y finalmente, alteraciones también en lo que tiene que ver con los movimientos propios intestinales, peristálticos, pues también esto generará una situación que en concreto lo que va a producir es, primero, una falla en la absorción de nutrientes de lípidos, y si son ácidos grasos esenciales, pues no podrán llegar, pero también aumentará la excreción en forma en las heces fecales con una condición denominada esteatorrea. Bien. ¿Qué sucede después, doctores? ¿Qué pasa cuando ya hemos llevado a cabo el proceso degradativo de lípidos? Es decir, se logró el adecuado rompimiento o liberación de los diferentes complejos moleculares que forman los alimentos lipídicos. Se formó colesterol libre, ácidos grasos de cadena corta, mediana, larga, fosfolípidos, algunos elementos derivados de ellos, vitaminas, liposolubles, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que sigue, doctores, es que tendremos que llevar a cabo la absorción. Después de que se lleva a cabo la absorción, tenemos que procesar de manera intracelular, en el enterocito, obviamente, a esas sustancias para que puedan ser exportadas, enviadas nuevamente a la circulación o a la linfa, para que sean distribuidas al organismo. ¿Sí? Exportación hacia la linfa mesentérica. Esta es una fotografía que espero no confundir aquí, pero básicamente lo que representa es un enterocito. Esto que ven aquí son las vellosidades. Todo esto es un enterocito. En este momento, doctores, si hemos desayunado, están en este momento activos diversos transportadores a lo largo del epitelio intestinal, en las vellosidades. Diferentes transportadores que son responsables de dejar pasar o de absorber los nutrientes derivados de la digestión de lípidos. Todos están funcionando de manera simultánea, permitiendo el ingreso al enterocito para que estos sean manipulados en el interior, sean reorganizados y puedan ser enviados o a la sangre directamente por los capilares, ¿verdad?, de las vías intestinales, o bien a la linfa para que finalmente sean unidos o regresados a la sangre a nivel del conducto torácico. Bien, esto es entonces lo que ocurre a lo largo de los enterocitos en nuestro cuerpo, doctores. El proceso de absorción simultáneo con una gran variedad de receptores o transportadores. Quiero que sepan que los lípidos que hemos logrado digerir para poder ser absorbidos al enterocito utilizan básicamente dos mecanismos. Difusión simple. Acuérdense que difusión simple se refiere al proceso por el cual las moléculas pueden atravesar las membranas en razón de su tamaño molecular pequeño o en razón de la afinidad. Acuérdense que la membrana básicamente son lípidos, entonces los lípidos pueden penetrar más o menos con cierta facilidad, pero como son moléculas muy grandes también, algunas de ellas pues ocupan un transportador especializado, ¿sí? Y hablamos entonces de difusión facilitada, con transportadores muy especiales y complejos. Difusión pasiva y transporte activo o difusión facilitada, ¿verdad? Que también finalmente es lo que nos permite absorber lo que está llegando desde la luz intestinal a ingresar a los enterocitos. Me interesa mucho que recuerden esto que aparece en este pequeño párrafo. La absorción de lípidos se va a realizar entonces por difusión pasiva, gracias a la interacción y naturaleza lipófila de la membrana, y también mediante sistemas facilitadores de naturaleza proteica o glucoproteica, que hay de muchos tipos. Ustedes van a encontrar en la literatura algunos que se refieren como CD36, SRB1, FAT, FFABP, ABC, sistemas SLS. Hay una gran variedad, ya que, recuerden, hay una gran variedad de productos lipídicos. Únicamente una imagen en donde quiero ponerles algunos ejemplos, algunos nada más, de los diferentes tipos de transportadores que tenemos en enterocito y que se encuentran además en otras células, no nada más en los enterocitos, porque los lípidos también van a ingresar a las células de todo el cuerpo. Vean, una gran variedad. Algunos son específicos para el transporte de ácidos biliares, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Muchos transportadores. Dos que me interesa que recuerden, doctores. En el enterocito tenemos un transportador que se denomina NPC1L1. Este transportador NPCL1, doctores, es el que se encarga de permitir el ingreso, se dice influjo, el influjo de colesterol a la célula.
NPC1L1, llamado también transportador o proteína de Niemann-Pick. Este permite la absorción de colesterol. Sucede, doctores, que hay un fenómeno muy interesante. La absorción de colesterol es un mecanismo que tenemos en el organismo muy controlado, muy eficiente. Tenemos aquí mismo en el enterocito un transportador que cuando hay una señalización a nivel del organismo de que los niveles de colesterol, la producción es adecuada y la manipulación, el reciclamiento del mismo es adecuado, la célula permite sacar el colesterol que se encuentra aquí, el colesterol para que no sea acumulado y que no tengamos en exceso. Y ese transportador que permite sacar al colesterol se llama así, es una proteína también especializada, es un conjunto variado que se llama ABCG5, G8, que se encarga, es un transportador, se dice, del eflujo. Influjo hacia adentro, eflujo hacia afuera. ¿Sí? Es un sistema de protección, digamos, de homeostasia, de colesterol, que permite que el enterocito no acumule colesterol y que pueda generar problemas justamente metabólicos para su exportación. Entonces el transportador NPC1L1 y el transportador ABCG5, diagonal G8. Estos, recuérdenlos porque seguramente los van a trabajar mucho en su práctica médica. Bien, casi para terminar, tenemos nuevamente una imagen de un enterocito. Este es el lado de la luz intestinal. Aquí están llegando los productos que se lograron en la digestión. Acá tenemos la conexión finalmente a las vellosidades, tanto al capilar sanguíneo como al capilar linfático. ¿Sí? Entonces, vean, algunas moléculas cuando ingresan, algunas moléculas derivadas de lípidos cuando ingresan, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, media, esos pueden ser absorbidos y ser enviados directamente a la circulación sanguínea por el capilar sanguíneo. Pero también otras moléculas no pueden hacerlo porque aumenta su insolubilidad en agua. Entonces, ante esa situación, doctores, el enterocito lo que hace, mediante un mecanismo muy complejo que revisaremos en la próxima sesión, forma paquetitos de diferentes lípidos. Y esos paquetitos se llaman kilomicrones, que contienen triglicéridos básicamente, algo de colesterol, algo de fosfolípidos y seguramente algunas pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles también. Estos carritos moleculares kilomicrones son insolubles en agua. Cuando salen, cuando son generados, por un complejo mecanismo que revisaremos, son enviados no a la sangre, ya que son insolubles, sino son enviados mediante la linfa, ¿sí? O a la linfa, por el conducto linfático, por las vellosidades linfáticas, capilares linfáticos, y aquí sí, integrados al conducto torácico para que sean vertidos finalmente a nivel de corazón y mezclados finalmente con la sangre. Veremos que ese proceso no es tan sencillo como lo estoy indicando, pero básicamente es lo que permite que una vez que degradamos a los lípidos que comemos, a sus formas moleculares más pequeñas, algunas de ellas podrán ser enviadas directamente a la sangre, pero otras tendrán que ser resintetizadas o remodeladas en moléculas denominadas kilomicrones. Y a partir de aquí entonces comenzaremos a conocer las características de las lipoproteínas en lo que se conoce vía exógena de lipoproteínas. ¿Cómo hacemos para enviar estas moléculas nutritivas que provienen de los lípidos al organismo para que sean distribuidas y utilizadas por todas las células del cuerpo? Finalmente, hasta aquí, doctores, es importante, recuerden, hay muchas cosas clínicas, por supuesto, cuadros clínicos que ustedes conocerán al respecto, pero también quiero decirles que si ustedes bloquean a las sales biliares, o si ustedes bloquean a la actividad de la lipasa pancreática, o si bloquean al transportador NPCL1, ¿qué va a ocurrir, doctores? Pues finalmente lo que vamos a conseguir es una alteración en la eficiencia degradativa enzimática, que va a repercutir en una disminución en la absorción de nutrientes derivados de lípidos. Y esto pues es una situación que en muchos casos pues van a utilizar ustedes como intervención farmacológica para control de peso o para mejora de algunas otras situaciones, ¿sí? Las sustancias que actúan sobre las sales biliares para impedir su actividad se llaman secuestradores de sales biliares, como la colestiramina, colestipol, el cosebelam, inhibidores de la lipasa pancreática como el orlistat, ¿sí? O el ezetimibe, que también bloquea de colesterol, impidiendo que haya una
un ingreso eficiente de colesterol justamente a la sangre y por tanto disminuirá el ingreso al organismo, lo cual será una condición útil en determinados procesos patológicos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la exposición. Esta es una imagen que no se las comentaré por el momento. Es un resumen de lo que sigue, más bien es una presentación de lo que seguirá. Aquí tenemos el lumen intestinal, todos los procesos degradativos que hemos visto van a ser absorbidos, finalmente los nutrientes llegan a la célula intestinal, donde van a ser remodelados, resintetizados, algunos enviados a la sangre y algunos otros más a la linfa, pero aquí lo importante es que hablaremos de la síntesis de lipoproteína, la más grandota de todas ellas, que se llama kilomicrón, y que se encarga de mover lípidos de la dieta. Por tanto, únicamente se formará cuando hemos llevado a cabo el consumo de alimentos. Bien.